Hola, buenos días. Vamos a continuar con las discusiones que teníamos la semana pasada. Esto está en esta, toda esta discusión está en este tópico 3 de las notas del curso, ya, para que le vayan dando una mirada con detalle. De hecho, una de las cosas que logramos visualizar la semana pasada es que si bien cuando trabajamos en el régimen que denominamos del Transmon, ¿ya? O sea, esencialmente aquí, esto lo voy a modificar. O sea, cuando hablamos del régimen del Transmon, lo que queremos decir es lo siguiente. Esto Este régimen del Transmon esencialmente dice que la energía de Josephson es mucho mayor que la energía la energía de carga digamos, en la isla superconductora. Aquí we can write the perturbation O sea, esencialmente lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros teníamos hay un coseno, el potencial digamos, del transmo, ¿cierto? Que la energía que habíamos calculado en alguna parte del curso acá atrás, este transmon esencialmente se puede describir de la misma forma con el mismo hamiltoniano del charge qubit, del Cooper-Pebble. ¿Ya? Pero la diferencia esencial ahora es que tanto esta energía de Josephson, primero, depende del flujo externo. Hay una dependencia en un flujo externo de esta forma. ¿Ya? Adicionalmente, el hecho de haber agregado una capacidad adicional aquí, en esta isla, o sea, volvamos atrás al dibujo. O sea, esencialmente este es el transmon, por ejemplo, entonces aquí yo tengo dos electrodos, tengo un electrodo acá, arriba y abajo, y estos dos electrodos están acoplados por un condensador muy, muy grande. ¿Ya? Y esta parte de la región central, aquí tengo un squid. Entonces aquí está un electrodo, el otro electrodo, aquí hay dos uniones de Josephson. Entonces aquí se puede manipular el flujo magnético dentro de este squid. Entonces, cuando agregamos este condensador muy grande, esencialmente lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad efectiva del sistema. Se agrega este término de acá y eso hace que, como la energía de carga es inversamente proporcional a esta cantidad, entonces disminuya esta energía de carga con respecto a la energía de Josephson. Y eso hace que, digamos, lo que miramos en la clase anterior es que esto tenga un efecto más plano en función de la compuerta de carga. Y por lo tanto, disminuimos, en teoría, disminuimos las fluctuaciones de carga en el espectro y el sistema se vuelve mucho más estable. Bueno, se fijan aquí, como tengo un coseno acá, y esta es la amplitud, digamos, de este coseno, esta amplitud es mucho mayor que este término de acá. O sea, esencialmente la energía potencial es mucho mayor que la energía cinética, y entonces esto es un pozo muy profundo. Y como tengo un pozo muy profundo, entonces la probabilidad digamos, de saltar entre pozo y pozo es baja. Entonces lo que hacemos es un tratamiento perturbativo de este término de acá. Esencialmente, como este pozo es tan profundo, hacemos una perturbación alrededor de θ igual a 0. Y entonces lo que hacemos es una expansión en serie de Taylor de este término. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Y entonces
a la larga, esta expansión en serie de Taylor nos quedamos con el cuarto orden, y lo que lográbamos demostrar era que de forma efectiva el transmon, ¿ya? En términos de operadores de creación y aniquilación, se puede escribir a través de un Hamiltoniano que tiene esta forma, en donde aquí una parte lineal, ¿ya? Una frecuencia bien determinada que depende, digamos, de la energía de carga, la energía de Josephson. Esto depende del campo externo, ¿ya? Un campo magnético externo. Entonces, eso hace que esta frecuencia sea variable, ¿ya? Pero además tengo un término que es anarmónico. De hecho, esto es lo que les pedí, bueno, lo que les pedí la semana pasada demostrar, llegar a este Hamiltoniano, pero aquí hay una parte que ustedes en alguna parte del cálculo tienen que verificar que, fíjense que este término, A daga por AA es igual al operador de número. Se puede escribir de esta forma. O sea, n por n menos 1. Bueno, esto es una identidad, ¿eh? Eso es equivalente a eso. Pero eso introduce aparte de tener la parte lineal, ¿ya? Esto introduce un término que es anarmónico en mi sistema. Y es natural, ¿no? Porque, digamos, el circuito superconductor que tenemos en mente, este transmon, si bien el espectro de energía es plano, o sea, volvemos acá, por ejemplo, este caso en particular, esta curva. Esta es digamos, cuando ustedes diagonalizan el Hamiltoniano, lo mismo que hicimos para el caso del Cooper-Pairs box, ¿ya? Lo único que cambia son la razón entre EJ sobre EC, que en este caso es 50. Entonces, si se fijan, esto está normalizado, ¿ya? Entonces, la diferencia de energía acá es 1, en unidades arbitrarias de J, aquí en este caso. Pero, por ejemplo, la diferencia de energía entre esto y esto no es 2, ¿ya? Si fuera armónico, llegaría hasta 2, pero esto no es armónico. Entonces, aquí hay una pequeña anarmonicidad en el espectro. Claro, lo que mencionábamos es que, claro, en el transmod se gana, ¿qué se gana? Se gana, digamos, que el espectro es plano, ¿no? En esta compuerta de carga, entonces no hay fluctuaciones. Digamos, el espectro de energía no va a tener fluctuaciones respecto de la compuerta de carga. Pero perdemos anarmonicidad, ¿no? Aquí, este el caso del charge qubit que miramos antes era esto, ¿no? Aquí tengo por ejemplo, aquí en este punto yo puedo formar un bit cuántico, que el tercer nivel está muy, muy fuera de resonancia, está muy lejos. Pero aquí hay mucha fluctuación de carga, ¿no? Porque la derivada de las energías con respecto a este parámetro es diferente de cero aquí. A ver, si me muevo fuera, un poquito fuera del 0,5. Bueno, esta anarmonicidad se ve reflejada, digamos, en una descripción efectiva en términos de operadores de creación y aniquilación, vía este Hamiltoniano. De hecho, fíjense que aquí, este Hamiltoniano es típico. Ustedes pueden mirar la literatura del transmon. El transmon se trata, naturalmente, que es un oscilador anarmónico, y se trata, digamos, con este tipo de Hamiltonianos directamente. Y no se trata, por ejemplo, con la energía que involucra los estados de carga. Eso es lo que mirábamos el otro día cuando estábamos con Felipe. Claro, aquí nos olvidamos completamente, digamos, de los estados de carga de la isla superconductora. Entonces, lo que me interesa a mí es cómo el sistema responde, ¿ya? ¿Cuál es el espectro de energía del sistema y cómo ese sistema responde a algún agente externo? Y este Hamiltoniano que tengo acá es bueno para hacer una descripción efectiva del sistema. Entonces, donde yo tengo excitaciones bosónicas. El sistema de forma equivalente, efectiva, se comporta como un oscilador armónico, perdón, un oscilador anarmónico.
Ya, entonces, claro, de repente se suele preguntar, oye, pero ¿qué pasa con los pares de Cooper acá? Claro, los pares de Cooper están ahí porque hay superconductividad, ¿no? Pero eso a nivel microscópico. Eh, pero siempre en estos sistemas superconductores lo relevante es cuál es la estructura de niveles de energía que tiene ese circuito. ¿Por qué? Porque si yo conozco cuál es la estructura de niveles de energía, entonces voy a saber cómo manipular los estados. Es decir, producir excitaciones, cuáles son las frecuencias, diferencias de frecuencia. Por ejemplo, si yo tuviera, supongamos que yo no sé que tengo un transmon ahí y me dan un sistema, me dan ese espectro de energía. Entonces yo puedo hacer una descripción efectiva de esto también, decir, oye, yo quiero excitar de aquí a acá, entonces le pongo una fuerza, un voltaje, tal que la frecuencia del voltaje haga matching con esta transición, por ejemplo. Y eso es suficiente. ¿Ya? Y no me preocupo, digamos, de que dónde están los pares de Cooper allí. ¿Se entiende eso, no? Digamos, siempre, digamos, me fijo en la estructura de niveles de energía y entonces me busco mecanismos de cómo producir transiciones entre los niveles de energía. ¿Ya? Y para ello, este Hamiltoniano es suficiente, de hecho. Es muy bueno para dar una descripción efectiva del sistema. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy discutiendo, no? Osvaldo. Sí, profe. Ya. Me abrí una cosa acá. Voy a hacer un cálculo acá. Un cálculo bien interesante. Nosotros estamos mirando, ¿qué estamos mirando? El iPad, ¿no? Sí. Listo, iPad. No sé si están mirando mi iPad. Creo que lo perdí. ¿Qué están viendo ahora? Aquí En estoy. una página oscura. Ahí aparece. Ya. Aquí apareció, aquí apareció. Entonces lo que vamos a mirar aquí es cómo hacer una estimación de esa anarmonicidad, que es el parámetro importante acá en el transform. Ya, y entonces tenemos lo siguiente. El, el hamiltoniano que les digo ahora, el hamiltoniano para describir el transmon tiene esta forma. Aquí tengo una energía que es 8 veces E sub C por E sub J. Bueno, aquí E sub J depende del tiempo, pero, perdón, depende del flujo externo, pero para ahorrarme estar escribiendo, lo voy a dejar así nada más, E sub J. Se entiende, digamos, que aquí hay una dependencia en el flujo externo, esto está elevado a un medio, y esto menos E sub C, apaga A, menos E sub C medio, apaga A. Déjeme llamar a todo esto de acá, todo este término, esta energía lo voy a llamar E sub P. Y entonces, de tal forma que este hamiltoniano lo puedo escribir así. E sub P apaga A menos E sub C. Y esto lo voy a escribir así, ¿no? Para que sea más fácil visualizar las operaciones que voy a hacer. Ya, esto es mi oscilador anarmónico. Entonces vamos a definir lo siguiente. La anarmonicidad del transmon.
¿Cómo vamos a definir esta armonicidad que se denomina alfa? Esto va a ser la diferencia de energía entre los dos niveles más, entre los niveles 1 y 2 y la diferencia de energía entre los dos primeros niveles, 0 y 1. O sea, entiendas aquí que, bueno, yo estoy siguiendo la anotación que aparece en el artículo original del Transform. Esta energía IJ significa E sub J menos E sub I. ¿Ok? Entonces, esencialmente, lo que estoy haciendo es lo siguiente. eh, este es el ground state. Entonces, digamos, en esta descripción, esto sería estado FOC 0, estado FOC 1, estado FOC 2. Entonces, lo que nos tenemos que fijar es en estas diferencias de energía. O sea, tengo que tener esta diferencia de energía, sería 1, 2, y esta diferencia de energía que tengo acá es 0, 1. ¿Ok? Eso me va a dar este parámetro de anarmonicidad. Y también hay un parámetro que se suele utilizar mucho, que es la armonicidad relativa, alfa sub R, que es alfa dividido por la diferencia de energía entre, entre el estado 1 y el 0. Relative harmonicity. ¿Ya? Vamos a estimar esta armonicidad, ¿ok? Utilizando el hamiltoniano H que tengo ahí arriba. O sea, este hamiltoniano de aquí. Entonces, por ejemplo, ustedes, quiero calcular, por ejemplo, cuál es cuál sería la energía del estado Fox 0, por ejemplo. Yo voy a aplicar el hamiltoniano al estado Fox 0. Entonces, eso significa aplicar este primer término, ¿cierto? Eso es el operador de número. El operador de número actuando sobre el estado Fox 0, eso es 0. Y aquí de nuevo tengo el operador de número. Entonces, es claro que esta energía aquí, esto me va a dar 0. O sea que E sub 0 es 0. ¿Ya? Esa es la energía del estado base, es 0. Después voy a aplicar H sobre el estado Fock 1, que me va a dar la energía E sub 1. Y esto entonces, cuando haga actuar el término lineal con E sub P a daga A, eso me va a sacar un término que es E sub P. ¿Ya? Y después, si se fijan, ahora, o sea, ya apliqué el primer término, y ahora tengo que aplicar este término de acá, ¿no? Todo esto. Entonces, el operador, fíjense que aquí hay un operador n menos la identidad. Entonces, el operador n menos la identidad, cuando lo hago actuar sobre el estado Fock 1, es 0. Por lo tanto, no hay una contribución anarmónica o sea, este término de aquí no tiene ninguna contribución cuando estoy ni en estado de Fock 0 ni en estado de Fock 1. O sea, esto me da esto. Esto implica entonces que la energía E sub 1 es igual a E sub P. ¿Cuándo va a actuar la anarmonicidad? Bueno, aquí a partir del estado Fock 2, miren, fíjense, si yo aplico el H sobre el estado de Fock 2, voy a tener 2 E sub P arriba, estado Fock 2, el primer término, el término lineal, y después cuando hago actuar este término, por ejemplo, este me va a sacar un 2, este también me va a sacar un 2, pero 2 menos 1 me da 1. O
O sea, me saca un factor de 2, pero como aquí hay un medio, ese factor de 2 que saco se simplifica. Entonces, esto me da menos E sub C y el estado Fock 2, o sea, 2 E sub P menos E sub C. Estado Fock 2, entonces E sub 2 es 2 E sub P menos E sub C. O sea, recién a partir del estado Fock 2, tengo una contribución no trivial del término anarmónico en el Hamiltoniano. Bueno, con eso entonces podemos calcular ahora cuánto vale la anarmonicidad, ¿no? Porque la anarmonicidad va a ser E sub 2 menos E sub 1, ¿cierto? O sea que sería esto así, E sub 2 menos E sub 1 menos E sub 1 menos E sub 0. Eso sería la anarmonicidad. Yo sé que esto es 0 por construcción, lo que acabamos de mirar. Entonces, esto me queda E sub 2 menos 2 E sub 1. ¿Sí? Entonces, E sub 2 es 2 E sub P menos E sub C. Menos 2 veces E sub 1. 2 veces E sub 1, pero E sub 1 es E sub P. O sea que esto simplifica estos dos términos y esto es menos E sub C. O sea, con este hamiltoniano que tengo acá, me da que la anarmonicidad es igual a menos E sub C. O sea, menos la energía de carga. ¿Ok? Esa es la estimación que se hace, digamos, con el cálculo, con este hamiltoniano efectivo, ¿no? Esto es vamos a poner acá, esto es effective Hamiltonian. Entonces me dice, utilizando este Hamiltoniano efectivo, me dice que la anarmonicidad es menos la energía de carga y la armonicidad relativa. Entonces, esto sería alfa, que sería menos E sub C, o sea, alfa dividido por E sub 0,1 sería menos E sub C dividido por E sub 0,1, que sería E sub P. O sea, esto es menos E sub C sobre E sub P es, dijimos, 8 veces E sub C, E sub J, esto bajo raíz, ¿cierto? Menos E sub C. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es lo siguiente. Si E sub J es mucho mayor que E sub C, que es el régimen del Transmont donde estamos trabajando, entonces eso quiere decir que yo, por ejemplo, este término de acá, acá abajo, en ese término puedo despreciar la contribución de E sub C con respecto al primer término que va como E sub J. Depende de E sub J. ¿Ya? Entonces, en una buena aproximación, este alfa R aproximadamente lo puedo escribir como menos E sub C dividido por 8 E sub C sobre sub J sobre raíz, ¿ya? Y entonces esto es igual a menos E sub C sobre 8 E sub J elevado a un medio. Más o menos. Más o menos eso me da la, la armonicidad relativa. Puedes utilizando este modelo efectivo de Hamiltoniano. ¿Se entiende este cálculo, no? Bastante sencillo.
¿Sí? Osvaldo. Sí, profe. Ya. Lo único que hay que tener cuidado es el término anarmónico. El término anarmónico ahora entra en juego solamente a partir del estado Fock 2 en adelante. ¿Ya? Ahora, bueno, lo que podemos hacer, fíjense, voy a comparar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un cálculo numérico de este hamiltoniano. Vamos a comenzar trabajando con el hamiltoniano de partida del Transmon, o sea, voy a diagonalizar este hamiltoniano con parámetros en función, digamos, de la razón entre E sub j sobre E sub c. Eso va a ser mi parámetro. Entonces voy a diagonalizar este hamiltoniano y voy a graficar cuál sería la armonicidad relativa calculada numéricamente y la vamos a comparar con este resultado analítico que tengo acá, de menos la raíz de E sub c sobre 8 E sub j. Vamos a comparar entonces este valor con lo que obtendríamos del cálculo numérico de diagonalizar este hamiltoniano que ya sabemos cómo hacerlo. ¿Ya? Para que vean lo bueno que es trabajar con el nuevo hamiltoniano efectivo. Entonces, para esto, nos venimos acá al Python. Fíjense que, bueno, aquí está el hecho. Aquí tengo programado exactamente el hamiltoniano. Fíjense, este es el hamiltoniano es como el hamiltoniano del Cooper-Purr box, esencialmente. Y entonces lo único que voy a hacer es, fíjense que voy a fijar la energía de carga igual a 1 y me voy a definir un vector para las energías de Josephson, de tal forma que voy a calcular los autoestados del sistema en función de este sub j. ¿Okay? Esto ya lo vimos antes. Entonces, aquí me diagonalizo el hamiltoniano. Y entonces aquí, como tengo los autovalores del hamiltoniano, me calculo este alfa relativo. ¿Ya? Y entonces, o sea, calculo el alfa, que sería calcular la diferencia. Esta sería la anarmonicidad. Este término de aquí sería unharmonicity. Esta sería la anarmonicidad de este alfa. Y aquí alfa R lo que voy a guardar es alfa dividido por la diferencia de energía entre el primer estado y el segundo, y el estado fundamental. ¿Ya? Esta es la definición. ¿Ya? Pero aquí, entonces, en la línea 73 y 74 lo estoy calculando de forma numérica, diagonalizando el hamiltoniano del Cooper-Purr box. ¿Ya? Y lo voy a comparar con mi valor analítico, ¿ya? Que sería menos la raíz de E sub c sobre 8 E sub j, pero aquí obviamente E sub j está variando, entonces voy a tener un gráfico de esta armonicidad relativa en función de E sub j. Entonces ustedes hacen el run aquí, y clear all. Hacemos correr este código. Bueno, esta es la curva que está ahí. Esta es la curva, fíjense. Déjenme aquí, por lo tanto, un límite de menos 1,5 y 0,1, por ejemplo. 0,2. 0,2. Fíjense, esto es la curva azul, es el resultado del cálculo numérico diagonalizando la energía del Cooper-Purr box en función de E sub j sobre E sub c. E sub c es igual a 1.
Y la curva en naranja es el resultado analítico que obtuvimos con el hamiltoniano efectivo del oscilador armónico utilizando operadores de creación y aniquilación. Entonces, fíjense que en el régimen del Transmol, cuando estamos trabajando, el régimen donde nos interesa trabajar, se dan cuenta que hacer el cálculo numérico con el Hamiltoniano Cooper per box y el resultado analítico del Hamiltoniano efectivo hace un matching muy bueno, de hecho. Aquí, ¿ya? Entonces, esto es un buen indicio para decir, digamos, que naturalmente que el Hamiltoniano efectivo que acabamos de introducir es bueno, digamos, para dar una descripción adecuada del trazado, ¿se dan cuenta? Eso es interesante. Una consulta, profe. Sí. Lo que pasa es que, claro, eh, veo que hay un buen match entre el Hamiltoniano del Transmod y el Hamiltoniano original del Cooper Per Box. Sí, sí. Pero el punto es que, claro, muestra que a medida que aumenta esa razón, la anarmonicidad disminuye. Pero en la práctica, a medida que esto es mayor, es donde tiene más validez, pero es donde el sistema se vuelve armónico, ¿o no? No se vuelve armónico. Siempre hay una pequeña anarmonicidad. Ah, ya, y es lo suficiente como para poder jugar con esto como qubits o algo así. Sí, pero siempre tienes que introducir la desventaja que tiene esto, de utilizar el tramo, siempre tiene una anarmonicidad, ¿no? Porque esas razones, las razones, por ejemplo, entre sub J y sub C experimentalmente puede ser del orden de 60, 70, por ejemplo, 80. Todavía hay una anarmonicidad ahí, pero resulta que el tercer nivel no está tan lejos. Entonces, siempre eso no es bueno para hacer computación cuántica, ¿ya? Porque siempre hay el hecho de que el tercer nivel esté cerca, produce, por ejemplo, que haya leakage, o sea, siempre hay una probabilidad diferente de cero, baja, pero no sé, puede ser 10 a la menos 3 de que el sistema se excite hasta el tercer nivel. Entonces, siempre tiene que haber técnicas de control cuántico para devolver esa población a la base computacional, por ejemplo. Es una desventaja que tienes que tener en cuenta siempre. Ya, ok, ok. Pero sí, se puede utilizar como qubit. De hecho, la gente lo utiliza como qubit, pero tiene, digamos, guardando, em, teniendo en mente que siempre, digamos, tengo que hacer un control cuántico para evitar que el sistema se vaya hasta el tercer nivel, ¿ya? Pero, de hecho, experimentalmente se hace. Se hace, se hace bastante, de hecho. Lo siento, sí, no, sí, no, ya tengo más fotos. Se hacen, ¿ya? Y, pero con esa salvedad. Ahora bien, claro, eso cuando queramos hacer computación cuántica y tengo que tener control, digamos, de este sistema de, digamos, que la base computacional se mantenga ahí invariante. De hecho, bueno, en un par de clases más, lo que vamos a mirar, por ejemplo, es cómo intentar controlar los dos niveles de energía más bajos, 0 y 1. Intentar producir, por ejemplo, una compuerta de un solo qubit, una sigma X, por ejemplo. Entonces, una compuerta NOT entre 0 y 1 y 1, 0. Pero ahí vamos a ver que esa compuerta no tiene 100% de fidelidad. Incluso sin disipación, digamos, si tú, imagínate que tú estudias el problema así de forma que fuera un sistema cerrado, aún así, eh, el hecho de que el tercer nivel esté tan cerca hace que la compuerta NOT no tenga una fidelidad del 100%. Miren, déjenme mostrarle acá un valor típico de experimental de,
Este artículo está publicado acá. De hecho, déjenme corregir esto de aquí. Copiar. Este es un artículo que se publicó el año 2021. Este es el esquema experimental, ¿ya? Aquí, esto es un transmon, esto es otro transmon, y entonces aquí hay una capacidad, digamos, un condensador de acoplo. En realidad esto es otro transmon, ¿ya? Pero esto hace que hay un acoplo sintonizable entre estos dos sistemas, que lo voy a discutir después. Pero, por ejemplo, si uno se fija en este transmon, aquí está el SQUID, estas antenas de acá son para hacer control, por ejemplo, esta de aquí y esta de acá, es para hacer el control X sí que voy a discutir después. Y esto es para realizar mediciones, esta de aquí. En estos experimentos, por ejemplo, la energía de Josephson sobre la constante de Planck son 13 GHz. La energía de carga sobre H son 0,19 GHz y eso te da la razón de 68. O sea, estamos bien dentro del régimen del transmon aquí. De tal forma que me vale trabajar con este hamiltoniano para hacer una descripción efectiva del sistema. Y esto, si ustedes meten estos valores acá al computador y hacen el cálculo numérico de nuevo para calcular cuál es la armonicidad, si lo hicieran, les va a dar que la armonicidad típica son del orden de cientos de megahertz. Es un valor muy usual. O sea, todos los transmon tienen valores de armonicidad de ese rango, de los cientos de megahertz. 200 megahertz por ahí. Esos son los rangos típicos. Bueno, y esto, bueno, tiene sus repercusiones, como les decía antes, que cuando yo quiero, por ejemplo, o sea, no es beneficioso si yo quiero hacer computación cuántica, en donde yo quiero, digamos, computación cuántica con qubits. Eventualmente, hoy en día está bien de moda de nuevo considerar el tercer nivel, hacer computación cuántica con qubits. También se puede hacer. Pero entonces allí no está esa restricción, digamos, de que tengo que controlar de que la población se me vaya al tercer nivel, de hecho. Incluso hay sistemas donde hay, bueno, dinámica cuántica diferente, no trivial, digamos, donde no me interesa hacer computación cuántica, sino que simulación cuántica, y entonces ahí que se puede el tercer nivel es hasta beneficioso para observar cierta fenomenología. ¿Ya? Entonces, claro, desde ese punto de vista, si ustedes quieren hacer computación cuántica con qubits, tenemos que tener cuidado, digamos, de estar controlando siempre de que la población no se vaya al tercer nivel. Pero si quiero hacer simulación cuántica o computación cuántica con qubits, en teoría, digamos, eh, utilizar el tercer nivel es hasta beneficioso. Aquí hay otro cálculo que se puede hacer. Esto es un cálculo que les voy a mostrar acá. Fíjense, este es un resultado que también se puede hacer numérico. Esto es lo que miramos antes es lo siguiente. Recordémonos que en este sistema, en el transmon, en realidad la energía de Josephson depende de un flujo externo, con el cual, y ese flujo externo está acá. Este phi sub x que ustedes ven aquí en la parte teórica significa lo siguiente, significa que ustedes vienen acá, que no puedo agrandar más, aquí se fijan que aquí hay un squid, ¿no? Aquí están mis dos uniones de Josephson. Y esto forma un loop superconductor. Este es el squid.
Y esto lo que quiere decir, entonces, fíjense que aquí hay una antena. Esto es una antena, y esta antena por aquí, por esta antena se hace circular una corriente, y esta corriente genera un campo magnético aquí. Bueno, esta antena con esa corriente, con ese campo magnético que se genera acá, es este término que ponemos nosotros aquí en la teoría. Y entonces, este sub J, ¿cierto? Entra en el hamiltoniano ahora. Ese sub J está acá. En realidad esto es sub J que depende del flujo externo. Y entonces nos podemos calcular la energía del sistema de dos niveles, es decir, la diferencia de energía entre el 0 y el 1, en función de este flujo externo, por ejemplo. Y eso es lo que hice acá. Se puede usar el mismo cálculo numérico, el mismo código que usamos antes, salvo que tenemos que fijar la amplitud E sub C y E sub J, pero tengo que variar el campo externo. ¿Ya? Y entonces, lo que se ve acá, entonces ustedes grafican, diagonalizan el hamiltoniano, se calcula la diferencia de energía entre E0 y 1, la dividen por E sub C, y entonces eso es función del flujo, de este parámetro phi x sobre phi naught, que es el cuánto de flujo. Entonces aquí se ve claramente que la diferencia de energía entre los dos niveles más bajos es sintonizable. Y tiene esta función. Esto, fíjense que esta función, en realidad aquí esto es una modificación que tengo que hacer. Esto es el cálculo. Aquí aparece un valor absoluto. Esto va en valor absoluto. Y entonces, por eso aquí aparece esta dependencia aquí, en esta diferencia de frecuencia. Cuando estoy en cero, por ejemplo, tengo aquí, no sé, esto puede ser casi llegando, puede ser 18 gigahertz, por ejemplo. Aquí y entonces yo puedo bajar, yo puedo, si modifico este flujo, entonces puedo variar la frecuencia del qubit, la frecuencia del sistema de dos niveles, ¿se dan cuenta? Esto tiene ventajas y desventajas. Ventaja. Lo que puedo hacer, por ejemplo, que es lo típico que se hace en los experimentos, que esté, por ejemplo, supongan que está el qubit, lo tienen por acá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ustedes quieren intercambiar excitaciones, por ejemplo, con una cavidad de microondas. ¿Ya? Y supongamos que la cavidad de microondas, la frecuencia de la cavidad de microondas está acá, pero ustedes están acá. Entonces yo eventualmente se lo dejo aquí al transmon y lo excito de alguna forma, con algún campo externo, lo preparo en mi primer estado excitado. Entonces, si el transmon está acá, la frecuencia y la cavidad está acá, no hay interacción, de hecho, porque está fuera de resonancia. Pero yo puedo mover el campo, lo dejo acá, pum, y aquí lo que ocurre es que este transmon puede empezar a experimentar intercambio de excitaciones con una cavidad, por ejemplo. Lo dejo evolucionar, y después, pum, vuelvo el campo magnético acá y el sistema los dejo fuera de resonancia y ya no hay interacción. Eso es una ventaja. O sea, este campo magnético me sirve como control cuántico, me sirve para poder, digamos, manipular el gap de energía del bit cuántico en este transmon para hacerlo interaccionar con otro sistema, ¿o no? ¿Cuál es el drawback de esto? Lo complicado es que, claro, si ustedes mueven mucho, por ejemplo, aquí incluso esto hasta puede llegar a ser muy cercano a cero. Cero, de hecho. Pero si yo hago esto cero, significa que la energía de Josephson es cero. Y entonces ya pierdo el régimen del transmon. Ya, la razón entre E sub J y E sub C ya no es mucho mayor que 1, sino que es cero. Entonces pierdo el transmon. Entonces, siempre, digamos, esta manipulación, digamos, del flujo externo nunca llegó hasta estos límites extremos de acá. Entonces me quedé sin material. Pero lo tengo que mover alrededor, digamos, del cuánto flujo.
con valores muy cercanos al cuánto flujo para poder mover la frecuencia y hacer interaccionar, por ejemplo, un transmit con otro sistema, por ejemplo. ¿Se entiende, no? ¿Sí se entiende? Voy a compartir acá. Ya, aquí está el mapa. Ya, de nuevo aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto es el transmit, esencialmente. O sea, en la práctica, si ustedes vayan a dar un vistazo a este paper, lo que van a ver, no van a ver por ninguna parte el Hamiltoniano con coseno de teta, sino que van a ver directamente el oscilador anarmónico con oscilaciones bosónicas, así. De hecho, así es como lo modelan. Y es suficiente, digamos, porque estoy trabajando en este régimen. Fíjense, experimentalmente estoy en el régimen del transfer. Esto me asegura que la descripción efectiva es adecuada. ¿Ya? Y esto es interesante porque, de hecho, bueno, lo que voy a ver en la próxima clase, mañana a las 3:30, vamos a estudiar un poco cómo que resulta cuando acoplo dos transmits, por ejemplo. Y lo que vamos a llegar a mirar, vamos a mirar este modelo en detalle. ¿Ya? Mañana voy a discutir esto en detalle, pero lo que resulta de esa interacción es un Hamiltoniano de este estilo. Son dos osciladores anarmónicos y acoplados con una interacción de ese estilo, por ejemplo. Esto, de hecho, bueno, es algo que tenemos que aplicar en la aproximación de onda rotante. Esto es se conoce como un modelo de Bose-Hubbard de dos sitios. De hecho, es muy parecido al modelo que usamos, ¿se acuerdan cuando mirábamos el caso del el modelo del superfluido? Con los dos, la interacción de los dos superfluidos en ese puesto potencial. ¿Se acuerdan de esa descripción que hicimos, no? Bueno, si no se acuerdan, este modelo, digamos, es esencialmente eso. Ya, eso lo voy a mirar mañana en detalle. Vamos a hacer este cálculo en detalle. Todo esto de acá. ¿Ok? Aquí lo interesante que vamos a discutir es que hay más de un grado de libertad en el circuito, por lo tanto, tenemos que hacer un tratamiento un poquito más sofisticado más o menos, digamos, del tratamiento del paso de lagrangiano al hamiltoniano. ¿Ok? Ahora, es interesante que pudieran mirar de nuevo, intentar reproducir, bueno, este cálculo no, sino que esto de acá, esto, esta curva, ¿ya? Del error, digamos, de la armonicidad relativa, numérica y cálculo analítico, y ¿cómo sería el caso del flujo? ¿No? A ver, claro, este es el código que muestra la diferencia de energía de 0 a 1 en función del flujo externo, por ejemplo. Es poner esto. ¿Se fijan? Esta es la única modificación que haya al hamiltoniano del Cooper-Pairs box. Esto es calculado con el hamiltoniano del Cooper-Pairs box. Muy interesante. Ya, bueno, después, de todas formas, eso lo puedo preguntar en un trabajo más específico, pero esto se puede realizar, se puede mirar esta, digamos, esta curva. Ya, es muy interesante. Para el caso experimental que estamos mirando, ¿ya? Super. Bueno, eso, ahí está. Oiga, profe. Sí, Entonces, esto sería como una especie de switch que yo puedo hacer con el campo externo, como claro, para exactamente. decir, ah, ya. Exactamente, tú puedes poner en resonancia o sacar fuera de resonancia tu transmut con respecto a algún agente externo, por ejemplo. Que es lo común que se utiliza. De hecho, en este experimento, por ejemplo,
En este experimento tú puedes controlar, por ejemplo, la frecuencia de este qubit está fija. ¿Ya? En este experimento, aquí dejan la frecuencia del qubit fija y esta frecuencia es sintonizable, por ejemplo. Entonces tú puedes poner en resonancia este con este, o sacarlo fuera de la resonancia, para hacer intercambio de excitación entre los dos trasgos, por ejemplo. Eso se puede hacer. Para eso te sirve, digamos, este squid que tengo aquí abajo. Se hace con un switch, exactamente. O sea, te sirve para sintonizar la frecuencia de tus niveles de energía, esencialmente. Ahí está la curva, aquí está el cálculo numérico con esta modificación al Hamiltoniano. Este F es la razón entre el campo externo sobre el cuanto de flujo, esencialmente. Significa que no es exactamente cero, ¿eh? No es exactamente cero, pero aquí ya esto es muy bajo, ¿no? Aquí la energía de Josephson es muy, muy baja, entonces probablemente aquí ya no se satisfaga la condición del régimen del transfer. El sistema se vuelve más anarmónico. Y se puede meter ruido, por ejemplo. Esto hace que pueda meter ruido en el sistema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que discutimos hoy. Yo no por el momento. Osvaldo, Y yo tampoco, profe. No por ahora. ya. Denle una mirada a la nota de nuevo. Hay un cálculo ahí que hay que hacer que es un poco, un cálculo algebraico que es largo para reducir el hamiltoniano, porque reducir el hamiltoniano desde desde este término a esto de acá. Y hay que fijarse en la teoría de perturbaciones. Salvo eso, digamos, el resto, digamos, bueno, estos conceptos nuevos, ¿no? La anarmonicidad, que es relevante. Miramos cuál es esta curva, creo que está medio raro esto. Esto lo tengo que chequear, ¿eh? Que ahora me está dando otra curva. Déjame chequear esta curva de acá con el cálculo numérico que tengo acá, porque aquí me está, ¿se fijan? Está dando al revés. Parece que aquí le cambié el signo. Tiene pinta que le cambié el signo. Pero no sé, ¿no? Porque esto va a ser el signo negativo. Voy a chequear voy a rehacer esta curva de aquí, de hecho. ¿Ya? En las notas se las voy a enviar de nuevo. Bueno, eso. Veámonos mañana, ¿ya? A las 3:30. Cualquier cosa, yo les digo, si no me consigo una sala, hacemos online de nuevo. ¿Ok? Bueno, profe. Gracias. Ya, muchas gracias. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Igualmente.